Estas son algunas cosas que no sabías de las ciencias forenses. Número 1. Autopsias no quirúrgicas. ¿Sabías que actualmente existe una tecnología capaz de hacer una autopsia virtual? Este programa muestra el cuerpo de una persona dentro de un quirófano, a la que el sujeto puede realizarle la necropsia sin ningún problema, mediante la inyección de un medio contrastante en el cuerpo y una tomografía computarizada completa. Es posible mapear todos los órganos, venas y huesos en 3D. Empleando un bisturí virtual, los médicos forenses pueden rotar la imagen, cortar partes del cuerpo y visualizar el interior de los órganos. Número 2. Perros forenses. El olfato canino ha resultado de mucha ayuda en las ciencias forenses, ya que estos pueden detectar sustancias prohibidas de cuerpos en descomposición, queroseno y gasolina. El olfato de los caninos ha sido un arma tan poderosa en la detección de olores, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo es que un perro aprende a distinguir esos olores? Muchos tienen la creencia que al entrenar un perro para estas funciones los vuelve adictos, pero no es así. El perro nunca ingiere estas sustancias, únicamente es entrenado para reconocer ese olor. ¿Pero cómo lo logra? Antes de empezar, el instructor le muestra una pelota. El perro la busca desesperadamente entre varias cajas y finalmente la encuentra en la que se puso el olor a la sustancia. El perro va a aprender que su pelota va a estar donde esté ese olor. Así es como entrenan a los perros forenses. Número 3. Las granjas de muertos. Aunque parezca aterrador y perturbante, estas granjas existen. Son lugares en donde los científicos estudian cadáveres para notar los efectos que les ocurren al transcurrir el tiempo. Se menciona que se reciben alrededor de 100 cuerpos donados durante todo el año y son colocados en diferentes condiciones y son dejados ahí para su descomposición, de forma que los científicos puedan analizar lo que le sucede al cuerpo humano. Son colocados a la intemperie en diferentes condiciones. Algunos se encuentran dentro de jaulas, pero sin duda, si alguna persona pasara por ahí y viera cuerpos en estado de putrefacción, se llevaría un gran susto. Si quieres saber más de este tema, da clic en la etiqueta que está arriba del video. Número 4. El primer perito criminal del siglo XIII. Esto te va a sorprender, pues el primer libro sobre ciencia forense se escribió en el siglo XIII por un juez de China llamado Song Sai, el cual se le conoce como el primer perito del mundo. Nombró a su libro Colección de casos de injusticias rectificadas, el cual trata de una serie de reglas para que los médicos legistas no cometan errores o corrompan sus conclusiones, también conocida como un lavado de errores. La obra se divide en 53 capítulos y 5 volúmenes. En ella se explica cómo hacer una necropsia de manera correcta. Además, trata sobre las diferencias en los tipos de muerte. Número 5. El primer caso resuelto mediante un retrato hablado. El primer caso relevante se produjo en 1930 en Alemania. Peter Kürten, un asesino en serie conocido como el vampiro de Düsseldorf, atacó salvajemente a una empleada doméstica, a la que creyó dejar muerta. La chica pudo hacer una buena descripción gráfica de su agresor, y Kürten se asustó al ver que su retrato estaba en todas partes. Días más tarde fue capturado y guillotinado en Colonia en 1931. Este fue el primer caso resuelto mediante un retrato hablado. Sin ninguna duda, esto ha sido de gran ayuda para los investigadores. Número 6. El primer condenado por las huellas digitales. El 29 de junio de 1892, una ciudad argentina fue sacudida por el crimen de un niño de 6 años y una niña de 4 años. La madre de los niños, Francisca Rojas, apareció herida y golpeada, acusando del crimen a su vecino Ramón Velázquez. Varios indicios apuntaban a que Velázquez era inocente. Como era usual en la época,
Velázquez fue torturado, pero no confesó. Para su fortuna, en la escena fue encontrada una huella ensangrentada. Al ser comparada con las impresiones digitales de Francisca y Ramón, se estableció que pertenecía a la madre y asesina de los niños. Gracias a esto, Ramón quedó en libertad, arrestando a la verdadera autora del crimen. Número 7. El primer caso resuelto por la balística forense. El primer caso resuelto, acreditado a la balística forense, fue en el siglo XIX. Mucha gente se fabricaba sus propias balas en moldes, donde se vertía el plomo derretido. En 1835 hubo un crimen en Londres, y el avispado policía Henry Goddard notó que la bala sacada del cadáver tenía un pequeño resalto. Tomó nota mental del hallazgo y tuvo un golpe de suerte. Como los sospechosos no eran muchos, en la visita que hizo a uno de ellos, encontró el molde para hacer las balas, fijándose en un pequeño hueco que parecía coincidir con la protuberancia del proyectil. Se dio cuenta que el asesino fabricó su propia bala, y al verse descubierto, el asesino confesó. El caso se cerró, y a partir de aquí se dieron cuenta que cada arma deja huellas distintivas en la bala. Aquí arriba te dejo el video donde puedes ver a qué me refiero. Número 8. La primera herramienta forense fue la lógica. Durante mucho tiempo tener buena o mala fama podría ser la diferencia entre la libertad o la cárcel. Si tienes mala reputación, a veces bastaba con que el verdadero delincuente dejara una colilla del tabaco que fumaba en la escena delictiva y rentara un testigo en tu contra para meterte en serios problemas. La resolución de los crímenes dependía más de la sagacidad del detective que de las pruebas dejadas por el criminal, la mayoría de las cuales ni siquiera eran reconocidas. Las huellas de los zapatos ayudaban, pero no mucho, porque había muchos tipos de suelas. Número 9. La creación de la identificación por ADN. Sabes que la mayoría de los crímenes se resuelven por el ADN encontrado en el lugar de la investigación. En el año de 1984 se creó el medio para identificar a las personas a través de material genético, ADN. Para ayudar en la resolución de estos casos criminales, la etapa moderna de esta ciencia proviene de las investigaciones de un médico llamado Alec Jeffrey, de la Universidad de Leicester, en Inglaterra. Creó un medio para identificar a las personas a través de fragmentos de material genético. Con estos descubrimientos, un cabello, una uña o algún pañuelo que el criminal hubiera dejado en el lugar del crimen puede influir para encontrar al verdadero autor del hecho. Al mismo tiempo, también es posible absolver a los acusados que están injustamente en prisión. Sin embargo, esta técnica solo funciona por comparación, lo cual no sería de mucha utilidad sin sospechoso. Número 10. La huella de la oreja como medio de identificación. Todos conocemos el uso de las huellas dactilares, causadas por unas protuberancias presentes en nuestros dedos, llamadas crestas papilares, cubiertas por una capa de grasa que se mezcla con el sudor, dejando su dibujo donde quiera que toquemos. Este patrón es único en cada persona, por lo que es muy común utilizarlo para analizar la escena de un crimen, en busca de sus responsables. Sin embargo, esta no es la única huella corporal usada en ciencia forense, pues también es frecuente utilizar otras como la típica huella del pie o la de la oreja, bastante menos común, pero precisamente por eso, mucho más interesante. Esto se debe a que el relieve de la oreja es distinto entre individuos, incluso entre hermanos gemelos, por lo que su impresión puede utilizarse del mismo modo que se hace con las huellas dactilares. Es cierto que no es tan común tocar objetos con la oreja como con los dedos,
pero en algunos casos esta parte del cuerpo llega a tener contacto con una superficie sin que nos demos cuenta, al escuchar detrás de una pared o al pasar junto a una pared, por ejemplo. Si bien no es muy común, puede llegar el caso en que se puede usar esto, más común como en las huellas dactilares. Han sido ya varios los juicios en los que se han usado como prueba, aunque algunos admiten que no es 100% confiable, por lo que sería aconsejable completarlo con otros métodos. Espero que te haya gustado y servido este video, y si llegaste a esta parte del video, escribe en los comentarios qué dato te pareció más interesante. Te invito a que te suscribas al canal. Solo tienes que dar clic en el botón que dice suscribir. Hasta la próxima emisión. Esto fue El Criminalista Nocturno. Te invito a ver los siguientes videos.